serían desde el punto de vista del banco. ¿Cuáles serían las activas? ¿Cuál sería mayor? En el caso de los préstamos del banco, Sí, le cobran más, digamos, a la persona. Y cuando, digamos, van a hacer las inversiones, las otras ajenas al banco, entonces ahí sería la tasa bien, pasiva. pasiva, claro. ¿Y cómo era la definición de pasiva? Que ustedes ya la conocen. ¿Cuándo tenemos un pasivo? ¿Recuerdan esa definición? La definición de pasivo y activo. El activo eran todos los que tenían, lo que teníamos y los derechos sobre terceros, ¿no? Y los pasivos eran los derechos que los terceros tenían sobre nosotros. Ahí uno puede ver una tasa de interés activa del banco, como bien decía su compañera. Cuando nos da un préstamo, el banco es un activo para el banco, porque tiene un derecho sobre el quien recibió el préstamo. De que el que recibió el préstamo lo tiene que devolver. No solamente le va a dar lo que le prestó, sino también la tasa de interés. Y por lo tanto las pasivas es cuando yo, por ejemplo, voy al banco y dejo mis ahorros en el banco. Para el banco, ¿qué es lo que es? ¿Un activo o un pasivo? Para el banco comercial. Para el banco comercial es un pasivo, ¿no es así? Y para nosotros es un activo, porque tenemos un derecho sobre el banco que nos tiene que devolver esos fondos que dejamos ahí. Ahora que ya estamos terminados, sí, dice que termina igual en diciembre como todos los años. No, en noviembre termina. Ah, noviembre, por eso no falta nada. Nosotros tenemos. Bien. Ani, tenés abierto tu micrófono. Bueno, entonces, ¿cuál tasa de interés es mayor? ¿La activa o la pasiva? Cuando nosotros dejamos un plazo, un plazo fijo, sí, nuestros ahorros, vamos porque queremos ahorrar, lo ponemos un plazo fijo, y creo que en este momento estaba en un 38, entre un 38 y un 42, no sé, habría que ver, pero bueno. Y las tasas activas están más de un 70%, digamos, esa diferencia es la ganancia del banco. También es lo que se conoce como spread bancario. Otra función fundamental es prestar fondos de inversión al sector empresas. Bueno, esto es lo que yo le decía, que se puede admitir la posibilidad de que si ahorra el gobierno y el resto del mundo, no, dice, el caso del gobierno y el resto del mundo fuera negativo, esas unidades dejarían de aportar recursos al sistema financiero, claro. En realidad pasarían a demandar fondos, ¿no? Parte de los ahorros generados por el sector familia. El sector familia siempre tiene un ahorro positivo, digamos, cuando uno toma el total de la economía. Las familias son las que contribuyen con el ahorro de las familias en una mayor proporción. Y dice así, bueno, cuando los otros actores tienen ahorros negativos, van a competir con las empresas por esos recursos financieros. ¿Está? ¿Se entiende hasta ahí? Vamos. ¿Qué instituciones integran este sistema financiero? El Banco Central, que es la autoridad monetaria de los países, en el caso nuestro, el Banco Central de la República Argentina. Bancos comerciales, por ejemplo, ustedes conocen el Banco Macro, el Banco Santander, el Banco Nación. ¿Qué diferencia hay entre el Banco Nación y el Santander? Es que un banco es público y el otro es privado, ¿no? También tenemos bancos no comerciales como el hipotecario, que otorga préstamos para viviendas. Hay otros bancos como el BICE, que son bancos de inversión. Y acá las instituciones financieras no bancarias, compañías financieras, sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda, cajas de crédito, compañías de seguro, todo eso generan fondos, pero a diferencia de los bancos no reciben depósitos, pero sí captan ahorros.
En el caso, no sé, por ejemplo, no recuerdo la empresa que estaba frente a la facultad que otorgaba préstamos. Dice, pase ya, le otorgamos un préstamo en menos de 24 horas. Se refiere a ese tipo de instituciones, ¿no? Que también integran lo que es el sistema financiero. Bien, el Banco Central, que habíamos dicho, es la autoridad que emitir billetes y monedas del país. La principal función es preservar el valor de la moneda y preservar la estabilidad de todo el sistema financiero, porque, digamos, es muy sensible, así que tiene que crear las condiciones para garantizar que el sistema financiero funcione correctamente. Esa también es el que lleva adelante la política monetaria, y como dice ahí la filmina, administrar las reservas internacionales, que son, digamos, en general es oro y divisas, ¿no? Tiene a su cargo emitir billetes y monedas, establece la política monetaria y financiera, dicta normas para que van a regir el funcionamiento del sistema bancario. Ya algo de esto vimos de la política monetaria, ¿no? Puede definirse como el conjunto de acciones que realiza el Banco Central para garantizar el equilibrio en el mercado del dinero. Influye sobre la cantidad de dinero que hay en el mercado, sobre las tasas de interés. Ya lo vamos a ver más adelante con un grafiquito, este tema de las políticas monetarias. Y como consecuencia de ello, sobre los niveles de consumo, inversión y producción y empleo de la economía. Ya vamos a ver cómo hay esa conexión entre el sector monetario y el sector real de la economía. Cuando hablo del sector real, me estoy refiriendo a niveles de consumo, inversión, producción, empleo. Bien. Pues en los bancos comerciales, ustedes conocen ya más o menos, deben haber visto algo en contabilidad, que son los depósitos a la vista, depósitos de caja de ahorro, depósitos en cuenta corriente, depósitos a plazo fijo. Bien. Estos fondos, como ya habíamos dicho, estaban destinados a la construcción de viviendas, ¿no? Eran bancos con garantía de la propia vivienda. Son préstamos a largo plazo. Bien. Después teníamos las compañías financieras, ¿se acuerdan? La que les daba, está el ejemplo de Más Venta, por ejemplo, Credil, y otras instituciones que otorgan créditos, pero a diferencia de los bancos, no reciben depósitos. Tenemos sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda. Acá en Jujuy creo que, a ver, una o dos, no conozco otras. Cajas de crédito en algunas provincias, sobre todo en las provincias del centro, hay algunas cooperativas que otorgan créditos. Bien, todas estas actividades que estábamos viendo se hacen a través de activos financieros. Y un activo financiero, entre ellos, el principal es, digamos, o siempre hablamos del dinero, ¿no? El dinero es un medio de pago que se utiliza para realizar todas las transacciones económicas de la economía, facilitan estas transacciones económicas. Si ustedes recuerdan siempre las economías de trueque, las dificultades que se presentaban a la hora de realizar las transacciones. Se tenían que encontrar, no sé, si yo producía herramientas, necesitaba una manta o algún otro abrigo, tenía que conseguir a alguien que tenga excedentes de esos bienes y que tengan lo que yo produzco. Entonces era muy difícil que se lleven a cabo estas transacciones mediante el uso del trueque. Con la utilización del dinero, esto facilitan en gran manera estas transacciones porque todos reciben este dinero,
el que necesitaba las herramientas que yo producía, con el dinero en la mano, podía comprar los bienes que él quisiera. Entonces, todo esto ustedes ya se imaginan cómo ha facilitado las transacciones económicas y el crecimiento de la actividad económica a partir, digamos, de la utilización del dinero en los diferentes mercados. Bueno, y ahí aparecen, con esto queremos mostrar, digamos, cómo ha ido evolucionando el dinero, desde que ustedes recordarán que se utilizaban diferentes bienes para realizar las transacciones. Acá dice la sal, la seda, incluso hasta esclavos. Diferente, por eso se llama el dinero mercancía. La característica era que debían ser escasos, pero también tenían que, esto de que sean escasos los llevaba a que la necesidad de que tenían valor y eran aceptados por las diferentes personas que hacían los intercambios. No los inconvenientes no poseían un valor constante, eran unidades individuales, no se podía dividir. Imagínense que yo decía que me sale esto, me sale la mitad de un esclavo, no le iba a dar la mitad de un esclavo, ¿no? No eran de fácil transporte, eran perecederos, y bueno, y todos estos inconvenientes dificultaban esas transacciones. Luego aparecieron las monedas, oro y plata, con ello la acuñación de monedas, que facilitó también el crecimiento del comercio. Bueno, todo esto está, digamos, en el texto, así que además es bastante amena la lectura de la historia del dinero. Bien, vamos hasta que llegamos a la moneda de papel, digamos, porque los 1.000 pesos que yo tengo en el bolsillo valen 1.000 pesos y como valor intrínseco no tienen ningún valor, digamos, a diferencia de las monedas de oro, que no solamente valían por su contenido, sino también por, digamos, el valor simbólico que tenían las monedas. En el caso del dinero papel, no tienen valor intrínseco, un valor en sí mismo ese billete, sino es por lo que representa la confianza que uno tiene en esa unidad monetaria, es que demanda esas unidades para llevar adelante las transacciones. Bueno, acá hay una que está en alguno de los textos que yo les voy a dejar luego, pero bueno, de dónde viene la palabra banco, se les puso ahí como, bueno. El papel moneda dice, acá sí le voy a leer esta, me voy a detener un poquito, porque lo va a ayudar para entender cuando veamos un balance sintético del Banco Central. El papel moneda. Las casas custodio observan que el respaldo metálico para garantizar la reconversión requerida no necesitaba ser igual al total de los valores de los certificados de depósitos en circulación. O sea, en estas casas custodio lo que tenían oro, divisas o otros metales preciosos, que lo dejaban en custodia en estas casas. Y estas casas le entregaban un certificado, con lo cual los poseedores de esos certificados lo empezaron a usar como medios de pago. Ya no tenían que estar andando con el dinero, con el oro y todo ese material, el oro, la plata y esos materiales y esas piedras preciosas para realizar las transacciones, sino solamente entregando estos certificados de depósitos. Y si la gente los recibía como medio de pago para hacer todas sus transacciones comerciales, a pesar de no tener un curso legal. ¿Qué significa esto? Que no estaba avalado por
En ese momento todavía no estaban los países. Entonces, pero sí, estas casas tenían un cierto prestigio que hacía que la gente los reciba como medio de pago. No había una reglamentación oficial de su emisión, o sea, no había un banco central ni otra institución que dé garantías, sino solo una confianza general en estas grandes casas. La emisión de notas bancarias sin respaldo metálico implicaban un mayor riesgo, ¿no? O sea, estos certificados eran como derechos que tenían si yo tenía un certificado, era un derecho que yo tenía sobre esa persona y lo podía usar para realizar las transacciones. Y así surgen los bancos centrales, que ahora lo vamos a ver acá. Bien, vamos ahora con funciones de la moneda. Las funciones de la moneda son, básicamente es un instrumento que favorece el intercambio. Es un instrumento para la denominación común de valores. Puedo decir, un litro de leche vale 80 pesos. Un instrumento para la reserva de valores, cuando veíamos al comienzo, los ahorros en pesos, yo los podía depositar en las entidades financieras y me servía como una reserva de valor, digamos, ¿no? Bueno, hemos estado hablando sobre este tema, de cómo el dinero sirve como instrumento de cambio, cuando es de aceptación general por la comunidad y garantizado por la emisión centralizada, esto es del Banco Central. Es lo que yo le decía, permite que se expresen en unidades monetarias los valores de todos los bienes y servicios producidos por los sistemas económicos. Un auto vale 3,5 millones de pesos, por ejemplo. Instrumento para la reserva de valores. El dinero, ustedes cuando tienen 1.000 pesos en el bolsillo, ¿por qué lo tienen? Lo pueden tener o para realizar transacciones, o sea, utilizarlo para cuando van a comprarse, no sé, algún tipo de bien, por un motivo de precaución, que es para tener la moneda y con respecto a la incertidumbre que les presenta el futuro, o podría ser por un motivo de especulación, que es las oportunidades de que uno pueda llegar a ganar cuando se le presenten dicha oportunidad. O por ejemplo, digamos, no sé, si la tasa de interés es alta, yo puedo tener en cuenta este motivo, digamos. Estos serían, digamos, los motivos por los cuales uno demanda dinero. Ya lo vamos a ver con un grafiquito, pero ya ustedes vayan teniendo idea de por qué se demanda dinero, digamos, por qué tengo yo 1.000 pesos en el bolsillo, por ejemplo. Bueno, los actuales medios de pago, efectivo, que son los billetes y monedas, y los depósitos a la vista, disponibles en el sistema bancario, moneda bancaria. Porque un depósito a la vista, digamos, funciona casi como tiene la misma liquidez, digamos, que un billete de 1.000 pesos. Yo puedo usar mi tarjeta de débito, a eso se refiere, para realizar las transacciones. Por eso se lo ve como un medio de pago, digamos, estos depósitos a la vista. ¿Se entiende esto de depósitos a la vista? Y que nos sirve, digamos, como medio de pago. Bueno, acá aparecen depósitos a la vista, tarjetas de créditos, variedad de activos financieros con grado de liquidez variable. No sé, un plazo fijo es un activo financiero, pero no es líquido. ¿Por qué no es líquido? O no tiene esa característica o esa propiedad de la liquidez. Porque debemos esperar que transcurran, por ejemplo, si un plazo fijo a 60 días, los 60 días para poder disponer de estos fondos. Los mismos que los títulos públicos, acciones, fondos comunes, son todos estos activos financieros que se utilizan
en el mercado financiero. Las acciones, por ejemplo, ustedes ya deben haber visto qué son las acciones en contabilidad. Por ejemplo, si una empresa quiere hacerse de fondos, puede emitir acciones y venderlas en el mercado de valores. Es lo que estábamos viendo allá al principio de la clase con esas relaciones, digamos, entre los distintos agentes económicos. ¿Quiénes emiten títulos públicos? El Como Estado. el Estado no les alcanza sus recursos para afrontar sus gastos, puede emitir títulos públicos. Emite títulos públicos y ¿quiénes lo van a comprar? Los inversores institucionales que le van a entregar dinero al Estado a cambio de un título público. Ese título público sería el derecho que tendría este tercero sobre el Estado para que una vez transcurrido cierto tiempo el Estado le devuelva los fondos que le prestaron más una tasa de interés. Bueno, fondos comunes de inversión son otros activos financieros, digamos, pero así hay una infinidad de activos financieros. Uno puede agarrar el diario y ver las noticias financieras. Es increíble la cantidad de activos financieros para todos los gustos, digamos, los que tengan aversión al riesgo, a los que no les gusta el riesgo. Todos estos activos financieros lo que tienen que tener en cuenta es el grado de liquidez y el rendimiento que nos ofrecen. Una caja de ahorro es líquida y provee un bajo rendimiento. Un depósito a plazo fijo nos ofrece una baja liquidez, pero un rendimiento más alto que una caja de ahorro. Las divisas son dólares, ¿no? Nos pueden o no llegarnos a ofrecer un rendimiento. Es líquido porque es aceptable. No en todas las operaciones, pero sí en la mayoría, digamos. No es tan líquido como el dinero. Depósitos en moneda extranjera también nos brindan un rendimiento, es menos líquido, y así con cada uno de estos activos financieros. Ahí en el práctico ustedes tienen un ejercicio donde van a revisar todas estas cuestiones con los activos financieros. Vamos ahora con lo que, para ir empezando a entender el tema del dinero. Para ello nos podemos valer, digamos, con este balance simplificado del Banco Central de la República Argentina, que tiene de un lado sus activos y del otro lado los pasivos. Dentro de los activos del Banco Central tenemos reservas. Las reservas generalmente son oro y divisas, títulos públicos en poder del Banco Central y los redescuentos. ¿Por qué es un activo? Esto, no sé, la reserva como que, digamos que en su caja tenga oro y divisas. Una empresa, ustedes tendrían la caja de una empresa en un activo, ¿no es así? Los títulos públicos, ¿por qué serían un activo para el Banco Central de la República Argentina? Así vamos charlando, a ver si... Porque son los derechos que tienen contra terceros, sobre terceros, ¿Sobre quién en este caso? el Estado. Sobre el Estado, bien. ¿Qué es lo que hace el Estado? Cuando le hace falta recursos para afrontar sus gastos, ¿qué es lo que hace? ¿A dónde acude? Emite El títulos Banco públicos. Central. ¿Cómo? Emite Escucho. títulos públicos Bien, ¿que se los deja a quién? al Banco Central. Y el Banco Central, ¿que le entrega a cambio? Dinero. Billetes y moneda. ¿Está? Bien, los redescuentos son préstamos que hacen el Banco Central a los bancos comerciales. ¿Está claro? Sí, Por eso es profe. un activo. Y se llaman redescuentos. Dentro del total de pasivos, acá aparecen todos los billetes y monedas en poder del público y billetes y monedas en poder de los bancos comerciales.
ahí por eso recuerdan que yo me había detenido porque es medio difícil. Por ejemplo, muchos de ustedes deben tener billete en su bolsillo y decir, mira, es un pasivo del Banco Central, ¿no? Como que si uno tendría un derecho sobre el Banco Central. Viene a partir de esa idea, ¿se acuerdan de la casa de custodio cuando dejaban el oro y divisas ahí en las casas y estas casas les entregaban esos certificados de depósito y con lo cual luego se utilizaban como medio de cambio? Bueno, acá, digamos, en este balance uno podría pensar en ese sentido la idea de un pasivo de los billetes y monedas en poder del público. ¿Está claro? Y de los bancos comerciales. Y también los billetes y monedas de la cuenta corriente que tienen esos bancos comerciales en el Banco Central. Los billetes y monedas en poder público más los billetes y monedas en los bancos comerciales es lo que se conoce como circulación monetaria, que ya lo vamos a ver ahí en la formulita. Dice, un billete emitido por el Banco Central constituye un activo para el sector privado y un pasivo para el Banco Central. Tradicionalmente, bueno, ustedes no lo han visto, pero en una época los billetes tenían impreso una leyenda que aseguraba pagar al portador una determinada cantidad de oro. Con eso, digamos, daba la idea también de que es un pasivo para el Banco Central. Las cuentas del activo representan áreas importantes de acción del Banco Central de la República Argentina, vinculadas al sector externo, al sector gobierno y a los bancos comerciales. Ahora, ustedes deben haber visto algún programa de televisión y se está hablando todo el tema acerca de estas tres cuestiones, ¿no? Sobre todo en el sector externo, porque ¿qué hace falta al país? ¿Qué hacen falta? Dólares. ¿Y quiénes traen los dólares al país? Porque el país no puede emitir dólares. El país puede emitir pesos, pero no dólares. Entonces, ¿cómo obtiene sus dólares el país? Los A obtiene través del sector externo. bien. ¿Y a través de qué específicamente? De las Las exportaciones. De las exportaciones. Entonces, todas las exportaciones van a incrementar las reservas del Banco Central. ¿Está claro? Esa sería la vinculación, ¿no es cierto?, entonces entre el Banco Central y el sector externo de la economía. ¿Cuándo van a disminuir las reservas del país? Bueno, aumentan cuando liquidan sus exportaciones un exportador de soja, por ejemplo. ¿Y cuándo se van a disminuir las reservas de dólares? Cuando, por ejemplo, nosotros nos vamos de viaje al exterior y ¿con qué viajamos al exterior? Con dólares. Con dólares. Con dólares. Tenemos que comprar los dólares. ¿Y a cambio qué le entregamos? Pesos. Bueno, y así sucede con la importación de bienes. Cuando las personas importan un bien de capital, cuando recuerdan las vacunas, hacía falta dólares para pagar las vacunas. Y así tanto se puede necesitar los dólares tanto para necesidades primarias, como pueden ser el caso de las vacunas, como para estos gastos suntuarios de comprarse un auto de alta gama y así otras cosas, digamos. Digamos, ahí es donde están las vinculaciones de la economía doméstica con el resto del mundo. No solamente por las transacciones de bienes, sino también de servicios. Eso lo van a ver un poquito más en profundidad en la próxima unidad. Bueno, con el título público ya estuvimos hablando, ¿no? Cuando los gobiernos, por ejemplo, necesitan adelantos transitorios de fondos, necesitan peso y bueno, acuden al Banco Central. Ahí agarra la maquinita, le dan los pesos y el banco se queda con unos títulos ¿de quién? Del gobierno. Y esto se descuenta. Bien. Entonces, ya hemos estado hablando de que es importante cuánta cantidad de dinero hay en la economía. Entonces, ¿de dónde sale toda esa cantidad de dinero de la economía, no?
Por un lado, dice, ya vimos que cuando veíamos las funciones del Banco Central, que era el que podía emitir los billetes y monedas. Este grafiquito, acá estoy siguiendo todo lo que es el capítulo 6 de Henry. Así que todas estas cosas están ahí del libro. Yo saqué y las puse acá en la filmina. Entonces, ¿quién emitía esos billetes y monedas? Era la autoridad monetaria, que es el Banco Central. Emite billetes y monedas, a eso lo llamamos base monetaria, ¿se acuerdan? La base monetaria, que era billetes y monedas en poder público más los billetes y monedas en poder de los bancos comerciales. Eso era lo que era la base de monedas. Billetes y monedas. MS es la creación secundaria. Cuando el sistema financiero, además del Banco Central, existen bancos. ¿Se acuerdan los bancos? La principal diferencia del resto de las instituciones financieras era que podían recibir depósitos. Vamos a ver cómo esa característica de recibir depósitos hace que cree dinero. Por eso está la de creación secundaria, que por ahí dice MS. Moneda secundaria, crea moneda secundaria. Estos bancos crean moneda secundaria. Y el Banco Central crea la moneda, emite, imprime billetes y monedas, y tenemos mayor cantidad de billetes y monedas en la economía. Entonces, todos los billetes y monedas que están en la economía, ustedes piensen que las tienen o las personas o que la tienen los bancos, bancos comerciales, que en todas esas operatorias que van haciendo. Dicen más lo que depositan esos bancos en conceptos de reservas en la cuenta corriente en el Banco Central. Esto tiene que ver, como se recuerdan cuando veíamos las funciones del Banco Central, que era preservar la estabilidad del sistema, tiene que ver con que si los bancos recibían los fondos, ahí hay una pregunta, a ver. ¿Cuál es la moneda secundaria? Matías, ahí estamos hablando justo sobre ese tema. Como decíamos que el Banco Central tiene que preservar la estabilidad de todo el sistema financiero, ¿no? Imagínense que si nosotros, todos los que estamos ahora en la clase, dejamos nuestros fondos en los bancos, si tuviéramos fondos excedentes, por supuesto, y lo dejamos en el banco, y nos pondríamos todo de acuerdo de acá a 30 del mismo día, ir a retirar los fondos del banco. Obviamente, el banco no los tendría si fuéramos todos el mismo día, ¿no es cierto? De tal manera de darle seguridad, lo que dice la autoridad monetaria, no, de todos los fondos que reciban ustedes como depósitos, una parte solamente lo van a poder prestar y otra parte lo van a tener que dejar en reservas. Eso es lo que dice acá en esta parte, ¿no? Más lo que depositan los bancos en conceptos de reservas en una cuenta corriente en el Banco Central. Por decirles, si nosotros depositamos 100 pesos y el banco le pone un coeficiente de reserva de 0,20, significa que de esos 100 pesos solamente podrá prestar 80 y 20 pesos lo tendrá que tener en esa cuenta corriente en el Banco Central. Ya vamos a llegar al concepto de moneda secundaria, pero vamos viendo estos conceptos que son totalmente nuevos para usted, ¿no? Bueno, entonces, otra vez, volver a insistir con el concepto de base monetaria. Está constituida, dice, por la circulación monetaria más los depósitos a la vista de las entidades financieras en el Banco Central de la República Argentina en la cuenta corriente o en cuentas especiales. Y aquí está la fórmula: circulación monetaria más depósitos de las entidades financieras en el Banco Central de la República Argentina. Operaciones que incrementan o disminuyen los activos del Banco Central se agrupan en 3 grandes sectores, que ya lo vimos. El externo, cuando había una exportación, ¿se acuerdan qué pasaba en el Banco Central? Lo vimos, ¿no? Las empresas
Uy, no tengo los datos, pero bueno. Pero después lo podemos buscar. Bien. Bueno, esto espero que haya quedado claro, este tema de este balance simplificado, y tiene que ver con esto, ¿no? Estas operaciones que incrementan o disminuyen los activos del Banco Central se agrupan en 3 sectores que están acá. Reservas, que es con el sector externo, títulos públicos con el sector gobierno y redescuento con el sector privado. O sea, lo que pasa en esos sectores tiene repercusiones en el sector monetario de la economía. Es decir, que si tenemos un superávit de las cuentas externas, ¿qué significa? Que van a entrar dólares. Si entran dólares, ¿qué va a pasar con la base monetaria? ¿Aumenta o disminuye? Supongamos que tenemos un superávit de $1.000. ¿Qué pasa con la base monetaria? ¿Disminuye o aumenta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Aumenta? Aumenta, porque si acá aumenta en 1.000, ¿qué tiene que pasar en el pasivo? Tiene que aumentar, porque yo, desde el Banco Central, va a recibir los $1.000 como en la operatoria, digamos, en términos, resumiendo, digamos. O sea, viene el exportador que tiene $1.000, los cambia en el Banco Central, y a cambio, ¿cuántos pesos recibe? Y de acuerdo al tipo de cambio vigente, va a recibir los pesos. Entonces eso va a aumentar que los billetes y monedas en poder del público. ¿Se entiende? Supongamos que el tipo de cambio fuera 3. Si recibe $1.000, ¿cuánto aumentaría los billetes y monedas? Si el tipo de cambio fuera 3, en 3.000. ¿Está claro? Si el gobierno emite títulos públicos por valor de 1.000, estos títulos públicos aumentan ¿en cuánto? En 1.000. ¿Y el banco qué le entrega? Dinero. Crea base monetaria. Los billetes y monedas en poder público aumentan. ¿Está claro? Y los redescuentos le da préstamos. Los bancos comerciales, supongamos que está llegando fin de mes y necesitan efectivo, porque como llega fin de mes tienen que afrontar todos los retiros de toda la gente que tiene sus cuentas en los bancos, ¿no es así? Porque todo el mundo va a ir a los cajeros y todo el mundo va a necesitar de fondos. Entonces cabría esperar que puede ser que transitoriamente los bancos comerciales no tienen fondos para afrontar esos retiros de las cuentas. Entonces lo que hace, van al Banco Central y le piden un préstamo. Y el banco les presta. Obviamente les cobra una tasa de interés. Esa tasa de interés se llama tasa de redescuento. ¿Está claro? ¿Se entiende cómo pueden ser estas operatorias acá con estos 3 sectores: externos, gobierno y bancos comerciales? Ya vieron el tema de los títulos públicos. Cuando el Estado necesita plata, ¿qué hace? Emite un título público. Y ese título público, para que se lo compre la gente, ¿qué tiene que tener? Tiene que ofrecer ¿qué? Un rendimiento. Si, por ejemplo, Matías tiene fondos en exceso y no sabe dónde invertirlo, y bueno, y ve que el sector público emite títulos públicos, que va a pagar una tasa de interés. Generalmente son más altas que los plazos fijos. Entonces ofrecen buenos rendimientos. Entonces les prestará al gobierno. Pero en este caso es que como que ya no va y digamos, esos bonos se los ofrece al público, sino que esos bonos, ¿a quién se los dan? Al Banco Central, y el Banco Central le da el dinero. Se entiende, ¿no? Todas estas operaciones, cómo van a afectar todas esas operaciones de la economía al Banco Central. No sé si han leído las noticias, que hay una cierta preocupación, dice, porque el Banco Central está perdiendo reservas, $100 millones por semana de reservas. ¿Por qué estaba pasando eso? No sé si alguien ha leído las noticias.
Está con la idea de preservar el tipo de cambio porque la gente quiere comprar dólares, la gente, inversores, digamos. Entonces, el Banco Central tiene que apelar a su reserva y vender los dólares. Entonces, esa preocupación de la salida de reservas o de la caída de las reservas, porque no estaba, digamos, no hay acumulación de reservas. No sé si ustedes se acuerdan cuando la soja estaba casi a 600 dólares la tonelada, ahí habían entrado un montón de reservas, al Banco Central se habían acumulado reservas por cerca de casi 5.000 millones en un periodo muy corto. Bueno, todas esas operaciones inciden en el stock de reservas o de oro y divisa del Banco Central. También lo van a leer así. Vamos, hasta ahí, ¿me van siguiendo las filminas? Entonces, ¿cuándo crea dinero el Banco Central? Cuando emite, ¿no es cierto? Cuando crece la base monetaria. ¿Y cuándo va a crecer la base monetaria? Cuando pase algún movimiento de acá. ¿Mm? ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, Ah, profe. Sí, sí, profe. Profe, ¿esto después lo van a sí. subir a la página? Bueno, yo lo voy a subir, pero en realidad, como les decía, ¿no? Esto es, estoy siguiendo lo que, la unidad 6 del libro, así que bueno, pero yo sí lo voy a, si ustedes quieren que lo suba, lo voy a subir. Bueno, la base monetaria, ya habíamos dicho que es el efectivo en el público, más efectivo en bancos, más depósito en las cuentas corrientes de los bancos. Todo eso es el dinero que hay en la economía, la base monetaria. Las reservas son efectivos en bancos, más depósitos en el Banco Central. ¿Se entiende este concepto de reservas? Lean, por favor, y díganme si lo entienden. Ahí eran también los dólares, ¿no? El efectivo. No se refiere a estos dólares, perdón, muy buena la pregunta, mira. Sí, acá esto podríamos ponerle oro y divisa, le podríamos. Estas reservas, ¿saben a cuál se refiere? A las reservas de los bancos. ¿Mm? ¿Se acuerdan que cuando yo iba con mis 1.000 pesos a ahorrar en un banco, qué es lo que hacía yo, qué es lo que tenía que hacer el banco? Parte de esos 100 pesos lo podía prestar, pero otra parte, ¿qué podía hacer? ¿Lo dejaba como reserva? Como reserva, no lo podía prestar, por eso dice efectivo en bancos. ¿Mm? Y parte también como los depósitos que tiene la cuenta corriente cada banco comercial en el Banco Central de la República Argentina. Ese era el total de reservas, digamos, de la economía. Esta es las reservas de dinero, ¿no? Entonces la base monetaria, fíjense que el efectivo en el público más todas las reservas. Ahí está la formulita. La oferta monetaria ya dice, es el dinero que dispone el público. O sea, ¿quién es el público? Son familias y empresas en billetes y monedas, más la que poseen las personas en depósitos en el sistema financiero, son depósitos a la vista, que se acuerdan que funcionaban casi como monedas, que yo los podía usar. Todo eso tendría que ser la oferta monetaria. La oferta monetaria es mayor al dinero emitido por el Banco Central. Base en una cantidad que es el dinero secundario, y ahí lo vemos, ahí aparece el concepto de el multiplicador bancario. Los depósitos a la vista en el sistema bancario constituyen el más importante componente de los actuales medios de pago por su efecto multiplicador. Esto lo podemos ver acá. Con esto, a ver. Esto, acá. A ver. No le puse número, le podía haber puesto un número. Supongamos acá 100. Esos 100 que hablábamos. ¿Se acuerdan que yo era nuevo depósito? Le pongamos un encaje técnico, por ejemplo, del 20%. Entonces, ¿cuánto tendrá de encaje técnico? Esos 100.
El banco, 20. ¿cuánto va a tener reserva? 80. ¿Y cuánto va a poder prestar? ¿60? No, porque tenemos 100. Ah. No, al revés, perdón, acá tendría que ser 20. Y acá, 80. 80. Eso es lo que puede prestar el banco. Entonces, va y se los presta a Matías. Matías tiene una empresa. Y no anda con los 80 pesos en el bolsillo. ¿Qué vas a hacer con los 80? Lo vas a depositar en tu cuenta bancaria. Por ejemplo, era los 100 pesos, era mi depósito en el Banco Macro, por darle o en el Banco A, le llamé. El Banco A, entonces, podía prestar solamente 80. Que se lo prestó a Matías. Con ese coeficiente de encaje legal, ¿qué va a hacer el banco de Matías, que podría ser el Banco B? Acá vamos acá. ¿Cuánto va a poder prestar? Si puede prestar 20. 64. 64. No, sería 64, 16 de encaje, ¿no? Lo tiene como reserva. 16 pesos. ¿Y cuánto puede prestar? 64. 64. Porque 64 hacemos 4 10, 1 más 6, sí, 10, ahí está. Y así se va creando dinero. Ustedes no sé si se dan cuenta de este proceso de creación de dinero de los depósitos. Por eso se habla de creación secundaria. Estos bancos crean dinero, porque con esos depósitos que yo iba dejando en el banco se va creando, se va multiplicando el dinero. Dice, los depósitos en el sistema bancario constituyen el más importante componente de los actuales medios de pago. Bueno, y a través del cual determina la emisión, ¿dónde está? Sí, bueno, tiene que haber un volumen de moneda bancaria mucho mayor que su valor inicial. Después vamos a ver. Bien. Estas son las ideas de los encajes, ¿no? Es que no pueden prestar. Ahí en el libro nos plantea este cuadrito. Dice, porcentaje de efectivos mínimos. Acá tienen cuentas corrientes, cajas de ahorro y plazos fijos. Plazos fijos de 7 a 13 días, de 14 días a 29 días, de 30 a 59 días, de 60 a 89 días, de 90 a 179, y de 180. Uno más que sabe, mientras más días le dé el banco, le paga una tasa de interés más alta, ¿no es así? Y fíjense los encajes que les piden. En un caso les pide el 16% para las cuentas corrientes, para las cajas de ahorro, y va disminuyendo ese coeficiente a medida que se incrementa el plazo, ¿eh? Por eso dice que este encaje depende de los bancos, de la operatoria, de las características de la operación. Bueno, este es que tenía en enero el 5 de noviembre del 2005. Bueno, el libro. No hay otro libro de autor argentino que esté actualizado a partir de... Bueno, son diferentes fechas, pero estos son los coeficientes. No sé si se entienden. Cuando ustedes dan el cuadrito, por eso los puse para cuando lo lean, se entienda. Entonces, el encaje para las cuentas corrientes 16, para las cajas de ahorro 16, para ese plazo fijo de hasta 13 días 16, ya va disminuyendo cuando son mayor cantidad de días, de 13 a 19 un plazo fijo. Y si ustedes ven más de 180, más de 360 días, tiene 0.
encaje. O sea que si recibe 100 pesos en un plazo fijo de más de 360 días, ¿cuánto va a poder prestar el banco? 100 pesos. 100 pesos, bien. ¿Mm? Acá podrá prestar 84, acá podrá prestar 87, acá podrá prestar 91, acá podrá prestar 96 y acá podrá prestar los 100. ¿Está claro? Eso es lo que es el encaje, porque la idea es siempre era que preservar la estabilidad del sistema, de eso, de darle más confiabilidad al sistema. Bueno. El efecto multiplicador. Y si hay una emisión primaria de papel moneda inyectada al sistema por las autoridades monetarias, evidentemente habrá un incremento en el total de los medios de pago. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, ¿no? ¿Se acuerdan que si entraba por algún motivo $1000, había ahí un incremento en el medio de pago? Considerando que el público retenga bajo la forma de efectivo una parte de la emisión y la otra la deposite, en el sistema bancario va a haber creación de dinero. ¿Eso se entiende? Porque es lo que estábamos viendo en el grafiquito cerrado del efecto multiplicador. O sea, a ver cómo les puedo decir. La demanda de efectivo, billetes y moneda por parte del público es una proporción de los depósitos a la vista y se denomina coeficiente de preferencia. Supongamos que ustedes reciben 100 pesos. ¿Qué es lo que pueden hacer con esos 100 pesos? O lo mantienen en efectivo o lo dejan en un depósito a la vista. Eso es lo que es este coeficiente de preferencia por el efectivo, el cociente entre E sobre D. E, el efectivo del poder público, y D son los depósitos a la vista. Ustedes podrán dejar los 100 pesos en los depósitos a la vista o no podrán dejar nada. Mantener esos 100 pesos en efectivo, ¿se entiende? O pueden dejar 80 pesos de efectivo y 20 pesos dejarlo en depósitos a la vista. Estos son valores, digamos, tomados a nivel de toda la economía. Y el coeficiente de reservas, acá estamos viendo el comportamiento del público, que se refiere a la preferencia por el efectivo. Y esto es el comportamiento de los bancos. ¿Cuánto es lo que estamos viendo acá? El coeficiente de reserva de depósitos. En este caso, ¿cuánto era el coeficiente de reserva de depósitos? 0,16. En el ejemplo que dimos anteriormente era 20%. Bueno, acá es eso, el coeficiente de reserva de depósito, es el 0,20. ¿Cuánto tiene de reserva los bancos? Bueno, y el multiplicador bancario entonces se entiende como el cociente entre M, que es la oferta monetaria, y B, la base monetaria. Donde, ¿se acuerdan? La oferta monetaria era que los billetes y monedas en poder público más los depósitos a la vista. Y la base monetaria era los billetes y monedas del poder público más las reservas. Si hacen el cociente, si reemplazan M y B por sus valores, M habíamos dicho que es B más D, que está acá. No sé si y B era billete y moneda en poder público más las reservas. Acá habíamos definido al multiplicador monetario como el cociente entre la oferta y la base monetaria. Lo único que hice fue reemplazar por sus iguales, o por lo que se entiende por cada uno de estos conceptos, oferta y base monetaria. Dividiendo por D ambos miembros, me queda que este es el valor del multiplicador monetario. A ver si lo ven, lo entienden.
Esto verlo en el concepto de lo que es este multiplicador. Que acá estaría, digamos. ¿Se acuerdan que el Banco Central emitía dinero? ¿Por qué emitía dinero? Porque supongamos que el sector externo hubo un superávit de $1.000. Entonces esos $1.000 entraron al Banco Central y el Banco Central le entregó pesos. Creció ahí la base monetaria. Entonces, los medios de pago de la economía crecieron, ¿se acuerdan de esos 1.000? Si el tipo de cambio era 3, crecieron en 3.000 pesos. Sí, crecieron en 3.000 pesos, pero crecieron más que los 3.000 pesos. ¿Por qué crece más? Porque existen los bancos. Porque los bancos crean dinero. ¿Por qué crean dinero? Porque ¿qué hacían con esos 1.000 pesos? La gente que recibía esos 1.000 pesos, ¿qué hacían? Andaban Los con guardaba ¿Dónde los guardaban? en efectivo o los depositaba. Bien. Entonces, ¿qué es lo que crea dinero? ¿El efectivo o el depósito? El depósito. El depósito, bien. Ahí la compañera, quien no sé quién estaba hablando, no vi el nombre. Bien. Supongamos que fuera 50. De esos 1.000, de esos 3.000, 1.500 se depositaron en los bancos. ¿Qué hacen los bancos? Como bien le decíamos ahí, uno de sus compañeros, que me acuerdo el nombre, Matías, necesitaba plata. Entonces iba a algún banco y ¿qué es lo que podían hacer los bancos? De esos 1.500, ¿le podían prestar a quién? Por ejemplo, a Matías. ¿Cuánto le podían prestar de los 1.500? ¿Le prestan los 1.500? No, el 80% les pedía El prestar. 80% si decíamos que había un encaje de 20. No, le hagamos más fácil, 10 para poder calcular. El 10, no, también se puede calcular. Bueno, el 10% de 1.500 es 150. 150. Entonces podía prestar 1.350 1.200. pesos. Y se lo prestaba a otra persona. O sea, Natalia, creo que había. Natalia, ¿qué hace con esos 1.350 pesos? Una parte lo retiene en efectivo y otra parte que lo deja en el banco. Porque esa parte que retiene en efectivo, ¿para qué necesita ella? Para realizar transacciones. Las transacciones por el motivo de transacción. Y la otra parte la deja en el banco. Supongamos habíamos dicho que era 50 y 50. Entonces esos 1.350, la mitad lo dejaba en su banco. Y ese banco lo podía prestar a otra persona. Y así se va creando dinero. Por eso se llama efecto multiplicador. En realidad, esos 100 pesos, le pongamos un numerito más chiquito, de 100 pesos de emisión de base, se pueden convertir en 300. ¿Por qué? Porque los bancos comerciales crean dinero. Aun cuando se hayan emitido solamente 100 en billetes. En 100 billetes se hayan emitido, pero en realidad en la economía, por el efecto multiplicado, puede ser mayor ese valor. ¿Y cuánto mayor? Va a ser por el valor del multiplicador monetario, que se calcula 1 más E sobre E más R. ¿Está claro? Por eso acá habíamos puesto que el multiplicador monetario es M sobre B. ¿A dónde estábamos? Se lo voy a sacar esto porque no hice nada. Acá estaba ya, voy a llegar a fijar igual. Y puse este grafiquito para ir viendo cómo se pueden este proceso de creación, que creo que se entendió un poquito. Bueno. Sintetiza, dice este gráfico, lo visto sobre la oferta monetaria. ¿Está claro? Entonces, los medios de pago de la economía, en síntesis, depende de quién. Del Banco Central, porque es el que emite,
por ejemplo, emite 100 billetes y los lanza al mercado. Entonces en el mercado hay 100 billetes más. Pero a su vez, los bancos crean dinero, que se llama moneda secundaria, ¿no? Porque esta gente que recibían los 100 pesos no andaban con no lo dejaban, no andaban con los 100 pesos en el bolsillo, sino parte de ese dinero lo depositaban en los bancos. Y el banco, ¿cuál es el negocio del banco? Prestar dinero, sino ¿para qué lo va a recibir en depósito? Cuando los presta, y así inicia el ciclo de creación de dinero. Este es el efecto multiplicador de la economía. Vamos, ¿me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Después llegamos a los conceptos de demanda de dinero, porque en realidad a lo que queremos llegar a lo que es el mercado monetario, ¿no? Ustedes deben haber sentido el mercado monetario siempre en los medios de comunicación y ahora en los debates que se están dando, que ustedes prenden la tele y están debatiendo permanentemente sobre estos temas. Sobre todo este tema, porque este tema del sector monetario está muy vinculado a un problema que nos acuse a todos los argentinos, que es el tema de la inflación. Entonces ustedes acá están empezando a incorporar nuevas palabras a su vocabulario. Demanda de dinero, por ejemplo, es uno. La demanda de dinero, digamos, dice, el dinero es demandado por diversos motivos, para realizar transacciones, comprar y vender, por incertidumbre, por las dudas que uno tiene. Especulación, dice, para hacer diferencias con la diversificación de las carteras financieras. Uno está esperando, le puede salir una oportunidad de inversión, entonces, y puede ganar. Por eso es lo que uno demanda de dinero. Ahí en el texto ustedes van a ver una ecuación. La demanda de dinero se representa con la letra L. Y ahí van a ver que L es igual a K por I menos H por I. Donde L es la demanda, K es la sensibilidad de la demanda de dinero en los niveles de ingreso. ¿Qué significa esto? Que a mayores niveles de ingreso, dice, la demanda de dinero aumenta. Y esto, a mayores tasas de interés, la demanda de dinero disminuye. H es la sensibilidad. ¿Por qué cree que pasa eso? Que a mayores tasas de interés, la demanda de dinero disminuye. A ver cómo lo podrían razonar ustedes. Quiero que me den un razonamiento de por qué hay esa relación inversa. Porque después ustedes van a tener este gráfico de demanda de dinero acá, que es lo que dice, es lo que yo estoy diciendo. A mayor tasa de interés, acá tengo una tasa de interés, acá tengo otra, tengo esta cantidad de dinero. A una tasa de interés más baja, la demanda de dinero aumenta. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque acá tengo cantidad de moneda. ¿Por qué creen que hay esa relación inversa? A ver, por favor. Por lo menos quiero que me digan algo. El Anímense. gráfico de oferta y demanda, ¿no? Sí, es un gráfico como de oferta y demanda. Por eso L es la demanda de dinero, pero ya no es el que salía también es un precio, la tasa de interés. ¿Por qué hay esa relación inversa entre cantidad de dinero y tasa de interés? Porque Piensen. Acá habíamos dicho, ¿por qué demanda de dinero? Demanda de dinero es que uno tenga dinero en el bolsillo, dice. El dinero es demandado por diversos motivos. ¿Por qué uno tiene dinero en el bolsillo, digamos? Para comprar y vender, ¿no es así? Para realizar transacciones. Yo quiero ir al cine este fin de semana.
por incertidumbre, por las dudas, dice, yo le voy a tener dinero por si llega a pasar algo. Y una especulación es porque yo quiero hacer una diferencia, porque puedo tener una posibilidad de inversión, una posibilidad de invertir. Entonces, ¿por qué yo voy a guardar dinero, voy a tener dinero en el bolsillo? Entonces, con esta función, dice, acá uno lo puede ver, que hay una relación inversa. ¿Por qué piensa? ¿Qué pasa si sube la tasa de interés que me dan los bancos, por ejemplo, por un plazo fijo? Me dan ahora 50%. Es decir, que Va a por ser, cada va a 100 ser, pesos que yo ponga al banco, el banco me va a entregar al final, a la finalización del periodo, 150 pesos, una tasa de interés altísima. ¿Por qué entonces hay esa relación inversa entre la demanda de dinero y la tasa de interés? Es porque no hay que, si nos dan más beneficio, entonces vamos a querer poner más dinero en el banco, vamos a tener, después de, se va a ganar más dinero en vez de que lo tengamos en el bolsillo. Claro, perfecto, ya no me va a costar tener el dinero en mi bolsillo. Me cuesta en todo caso que si la tasa de interés me cuesta mucho tener el dinero en mi bolsillo. Entonces, como dice ahí la compañera, yo lo voy a poner en el banco. Entonces, hay una relación a mayor tasa de interés, menor demanda de dinero. Entonces, yo voy a tener menos dinero. Lo voy a tener todo, ¿por qué motivo? Por un motivo de especulación, digamos, lo voy a dejar en el banco. ¿Se entiende por qué hay entonces esta relación inversa? Y es la que vamos a analizar. ¿Se entiende o no? Y la Sí, oferta de profe. dinero, que es una línea recta, acá a los fines de simplificar los análisis la suponemos fija. Digamos ya, porque bueno, como es un curso introductorio, la podemos suponer fija y podemos decir que quien la fija es el Banco Central, que dice que esa es la oferta de dinero. Que me la fija en, no sé, en 100 millones, ya después están los números que son inmanejables, la cantidad de dinero que oferta monetaria que hay. Si uno se pone a ver los números, yo no los puedo leer porque es tan grande que no los puedo ver. Bueno, pero digamos, eso sería el gráfico de oferta y demanda de dinero. ¿Se entendió? Entonces recuerden, Sí, profe. a eso es demandar dinero, ¿no? Entonces bueno, acá hay otro también, por el motivo de transacción aumenta. Cuando hay periodo inflacionario, la gente lo quiere gastar, porque sabe que si a fin de mes no va a poder comprar. Le va a escapar se va a querer desprender rápido del dinero, lo va a querer hacer bien porque están creciendo los precios. Bien. Los oferentes de dinero son el Banco Central a través de la creación primaria de dinero y los bancos a través de la expansión secundaria. En un mercado, entonces, hay oferta y demanda. Entonces, y eso determina esa tasa de interés de equilibrio. Vimos por qué hay esa relación inversa. Y acá uno puede ver los efectos cuando hablamos de política, los efectos que pueden tener las políticas monetarias sobre la economía. Entonces, cuando aumente esta tasa de interés, perdón, esta oferta monetaria, que sería una política expansiva, fíjese que aumenta, si aumenta la oferta monetaria debería reducirse la tasa de interés. Al bajar la tasa de interés, la gente solicita préstamos, invierte. Si invierte, hay aumento de producción. Si hay aumento de producción, aumenta el nivel de empleo. Si aumenta el nivel de empleo, aumenta el nivel de ingreso y así, digamos, tendría un efecto positivo sobre la economía. Una política monetaria expansiva. Y una política monetaria contractiva significa que esa oferta monetaria disminuya, lo cual va a llevar a que, por ejemplo, si lo hacemos hasta ahí, que la tasa de interés aumente. Si aumenta la tasa de interés, como las que tenemos ahora a niveles que son superiores al 70-80%, y imagínense si uno tiene que ir a pedirse prestado al banco un préstamo y quiere abrir una empresa, le piden una tasa de interés del 70%.
incentiva a solicitar préstamos y no, porque si uno tiene una idea, ¿por qué va a un banco a pedir préstamo? Porque tiene alguna idea de negocio, quiere poner alguna fábrica, algún emprendimiento. Entonces ese emprendimiento le va a tener que dar un rendimiento superior a la tasa de interés que le prestan los bancos. Entonces eso hace que la gente espere a realizar sus inversiones, sea expectante, no quiere invertir, con lo cual hace que la economía disminuya los niveles de actividad y con lo que ustedes todos más o menos idean, cuando deben haber visto el ciclo económico ahí en la actividad económica. Está claro entonces cuando hablamos de mercado monetario, así como de otros mercados, cuando hablamos de mercado monetario tenemos que hablar de una demanda y de una oferta. Una demanda así con pendiente negativa, pero acá es tasa de interés, fíjense. Cuando ustedes veían en el mercado de bienes, acá eran precios de los bienes. Y acá tienen cantidad de moneda, son otras cosas. Pero estamos hablando también de oferta y demanda. Demanda de dinero y oferta de dinero. La demanda de dinero se le entiende así como esto. El dinero es demandado, dice, por diferentes motivos. Transacción, precaución. Bueno. Y variaciones nos quedaría por ver en realidad esto, ¿no? El tema de la inflación, que es otro de los conceptos que uno empieza a... Uno la puede conocer hasta ahora, la inflación. Si yo les pido, a ver, díganme un concepto de inflación. Todo el mundo va a asociar a qué? A que suben los precios. Está bien ahí esa definición, pero hay que ser un poquito más preciso porque ustedes ya están cursando un primer año de la universidad y tienen que decir que esta definición, que por ejemplo cuando se les pregunta en algún parcial o en algún examen final, hablan de crecimiento de los precios, pero siempre les falta esta palabra. Estas son las tres palabras, siempre les falta alguna de estas tres palabras. ¿Cómo tiene que ser ese crecimiento de los precios? Continuo. No es, por ejemplo, ¿se acuerdan hace 2 meses cuánto valía, o hace un mes cuánto valía el kilo de frutillas? Creo que estaba a 300 o cerca de 400 pesos, ¿no? Sí, Sí, sí. 400 mucho. Bueno, no se refiere a ese aumento por una cuestión estacional. Ahí valía 400 porque no estábamos todavía en época de frutillas. Ahí no era algo continuo. ¿Me entiendes? Continuo es que tiene que estar siempre creciendo el precio. Todos los meses va creciendo. Ahí creció por una única vez y ahora ¿cuánto está el precio de la frutilla? Está 100 pesos. 130. Sí, 100 pesos, bajó muchísimo. Tiene que ser persistente en el tiempo y generalizado, o sea, de todos los bienes de la economía, no de unos cuantos precios. Entonces, cuando pasa todo eso, estamos hablando de inflación. Por eso la inflación es estudiada por la macroeconomía, porque son variables a nivel agregado. No es como el caso de la frutilla que subió, valía 400, o la carne. ¿Se acuerdan que empezó a subir pero era solamente la carne? En ese caso no son procesos inflacionarios, sino es porque estamos... Entonces, cuando ustedes den la definición y tienen que saber por qué hablas de continuo, persistente y generalizado de ese aumento en los precios. No es suficiente para caracterizar el proceso inflacionario. Entonces, la inflación es un problema que lo tenemos en el país, ya lo vamos a ver acá un grafiquito y nos preocupa. Hay inflaciones moderadas, que son de leves crecimientos, galopantes o hiperinflacionarias, como pueden ver acá en el gráfico.
Acá en el gráfico. ¿Están viendo el gráfico? Sí, profe. Fíjense la historia. Bueno, esto está hasta el 2016. Pero bueno, andamos por ahí. No creo que haya cambiado mucho. Desde 1930, esto es Argentina, ¿no? Desde 1930, acá está el tiempo, hasta 1916. Y acá en el eje de las I son los valores de la inflación. Siempre ustedes que van a estudiar, algunos están estudiando economía, de todos los alumnos que están acá en esta clase, y algunos que son de la licenciatura en administración, que también utilizan mucho los gráficos, y utilizan gráficos re lindos que en un gráfico uno puede decir un montón de cosas. Entonces, tenemos que entrenarnos también a leer los gráficos. Bueno, acá veamos qué pasa. Fíjese arriba, tienen qué periodo, 1930, 1944, 1945, 1974, diferentes periodos, y bueno, y acá tienen los valores de la inflación. ¿Qué pueden decir? Cuando dicen hace 70 años que tenemos inflación, ¿qué significa? Que de más o menos este periodo es que tenemos inflación. Algunos años muy altos, este 114, que fue en 1958, 58%, que fue en 1972. Bueno, hoy se está hablando que Argentina va a tener 51, es alto, estamos todos preocupados por esos números. Pero fíjense, miren, el periodo 75-91, hubo un año, en 1989, que tuvimos una inflación de 379%. Esto es inflación mensual, sí. Altísimo. Estos fueron los procesos inflacionarios de inflación galopante que hubo en Argentina. Como anécdota, les contaba que cuando uno estaba estudiando, era increíble, digamos, ¿no? Porque el apunte tenía un precio. Hoy, uno iba, compraba los apuntes, las fotocopias de los apuntes, si iba mañana ya tenía otro precio. Y ustedes, si ustedes preguntan en su casa así anécdotas de este tipo, de ese periodo, era algo increíble de cómo se iban remarcando los precios, pero digamos, pregunten en sus casas y le van a contar diferentes anécdotas de cómo fueron esos años, ¿no? Tal es así que en ese periodo, imagínense, fue cuando cae Alfonsín, 1989, y ahí asume Menem. Y tiene el único periodo donde tuvimos una inflación baja fue la década del 90. Acá está. Y otra vez volvemos a tener problemas inflacionarios en el 2001, que es cuando quiebra la convertibilidad y asume Kirchner, la crisis del 2001. Ustedes ya todavía eran chicos, no creo que lo hayan vivido. Tuvimos una inflación anual del 41%. Bueno, ahí la bajan y otra vez vuelven a crecer. Bueno, ya se acordaron algo de, bueno, justo este tiene, miren, hasta cuando asume Macri, que es el 2016. Me faltan los últimos periodos, pero también fueron altos, que está acá. Este trabajito lo hizo un alumno cuando entregó su monografía, de Jujuy. Una inflación mensual. Altísima también. Bueno. Yo quería preguntarles. Quería mostrarle, a ver.
Estos son los últimos datos de inflación. Esta es la inflación de agosto del 21, septiembre. En ese mes, en agosto del 21, tuvimos una inflación mensual de 2,5. Si fíjense, si ustedes se multiplican por 12, casi nos va a dar la inflación anual entre el 45 y el 51% que yo le decía hace un momento. Esta es la del mes. Esta es la variación interanual. ¿Qué significa? Que comparan agosto del 21 con agosto del 2020. O sea, de agosto del 2020 a agosto del 21, los precios crecieron un 51%. Y esta es la acumulada. O sea, en lo que va del año, la inflación va creciendo un 32%. Falta septiembre, octubre, noviembre, diciembre, nos falta 4 meses. Si en estos 4 meses tenemos una inflación del 2,5, multipliquen. ¿Ves? Que casi nos va a dar un 10. Vamos a llegar a ese 50 fácil. Y esto nos muestra la inflación que ha habido en los diferentes sectores. Ustedes en el práctico tienen un ejercicio de cómo se construye un índice y ahí lo van a ver. Un poco mejor, pero la idea les voy dando. La educación subió un 4,2%, la salud un 4,2%. ¿Qué dice esto? Recreación y cultura un 3,7%. Esto que dice acá, para que no leo, espera que me pongan las letras. Prendas de vestir y calzado 3,4%. Bienes y servicios varios. ¿Qué es lo que no subió? Todos los servicios públicos. No está subiendo todo lo que sea luz, gas, agua, todo eso. Y combustible está en 1,1. Digamos como que no, eso es lo que la está manteniendo a la inflación baja todavía. Bueno, uno puede ver acá por diferentes sectores cómo ha ido el tema de la inflación. A ver qué más tiene. Bueno, esta es la variación de agosto en bienes, en servicios, en los bienes estacionales. Bueno, esto es por regiones, en el NOA, ¿cómo estamos con el NOA? 2,4, un poquito más abajo que el promedio nacional. Variaciones interanuales, esto es lo que decíamos, el agosto 1 contra el agosto del año pasado, 2,5. 51. No, este es respecto al mes anterior, perdón. Y esto es con respecto al mes del año pasado. Bueno, ya sí ustedes tienen este dato que siempre está en la página del INE. Bueno, esto es lo que ustedes tienen que saber, digamos, de lo que es el sector monetario, ¿no? Estas son las consecuencias de la inflación sobre el poder adquisitivo. Les queda claro a todo el mundo cuál es la causa, la consecuencia, que es pérdida de poder de compra. Si ustedes tienen 1.000 pesos todos los meses, recuerden qué hacían con 1.000 pesos el año pasado y qué pueden comprar hoy. Eso es pérdida de poder adquisitivo. Sobre el mercado del crédito, los acreedores son perjudicados notablemente y los deudores se benefician. ¿Esto se entiende? Por ejemplo, Matías, yo le presté a Matías 1.000 pesos. ¿Quién sería el beneficiario? Si me devuelve el préstamo dentro de un año. Matías, si usted no le cobra nada de intereses, Claro. O si le cobro un interés bajo que no me cubra la inflación, el deudor se beneficia y los acreedores son perjudicados notablemente. Bien. Sobre las inversiones productivas, ahí la compañera que recién habló, supongamos que ella tenía pensado ponerse una boutique, vender ropa.
Y lo va a pensar, si con este nivel de inflación y todo lo demás, y si no hace rápido todas las cosas, medio que todas estas inversiones productivas, o tenía pensado poner una panadería, alguien tenía pensado poner hasta un pequeño taller, entonces todo esto hace que le genera incertidumbre, ¿m? Porque así es, digamos, cómo va afectando las decisiones económicas estos procesos inflacionarios. Sobre la balanza internacional de pagos, fomenta las importaciones y desestimula las actividades de exportación. Al subir los precios, nos volvemos menos competitivos, por lo tanto, van a bajar las exportaciones. Sobre el papel orientado del mercado. El mercado tiene como función orientar las actividades productivas, o sea, los precios, recuerdan cuando veíamos en la unidad de micro, nos mostraban señales para asignar los recursos. Bueno, cuando hay inflación, esas señales se distorsionan y por lo tanto dificulta esta asignación de recursos, ¿no? Entonces, el rol orientador del mercado de los precios se ve, ¿cómo le puedo decir la palabra? Se ve distorsionado. ¿Mm? Y esto lo ven ustedes cuando es un precio relativo. No puede ser que, no sé, un litro de agua valga lo mismo que un litro de nafta. Cuando uno piensa en los procesos productivos para obtener un bien y el otro, no puede ser, no, a veces no se puede explicar por qué el agua vale más que la nafta o así algunos otros precios, ¿no? A eso se refiere con esa distorsión de los precios relativos. Bueno, y esto es para medir la inflación, que es a través de un índice de precios, hay que medir. Ustedes deben escuchar el índice de precio a la construcción, índice de precio al consumidor, índice de precio mayorista. Bueno, cuando ustedes escuchan este tema de las paritarias, ¿a qué se refieren? Porque los representantes gremiales, cuando se van a solicitar, por ejemplo, en el caso del sector público, ¿qué es lo que están pidiendo? Una actualización de qué, de sus haberes. Y bueno, ¿y sobre qué bases? Entonces, tiene que tener una medición. Y entonces habrá sobre el índice de precios al consumidor, porque es la canasta que importa a la mayoría de los consumidores. Pero si alguien que está en la construcción necesita pasar un presupuesto, y lo que va a ver él va a ser el índice de precio de la construcción, porque ahí en el índice de precio de la construcción están todos los bienes que se utilizan para construir una casa, por ejemplo, ¿no? Y así hay diferentes índices para medir la inflación. Se pasó tiempo, hablamos muchísimo. Bueno, ¿alguien quiere que veamos algún tema en particular? Acá lo más importante es el tema del efecto multiplicador, que lo entiendan. No sé, ¿quieren hacer una consulta sobre algún tema en particular? ¿Se entendió? Veo que están conectados. Bueno, ahora lean la unidad 6. Henry. El libro, ¿cómo se llama el libro? Siempre me olvido. Introducción a la economía. La economía como todo, de Daniel Pérez Henry. Ese lo tienen como bibliografía básica. Así que lean ese capítulo, el capítulo 6. Leyendo ese capítulo, estaremos bastante conformes con que lo lean a este capítulo y ya con eso ustedes irían incorporando estos conceptos básicos, ¿no? O introductorios del sector monetario. La verdad que este es un sector muy apasionante, los que se dedican a este tema, según dicen, del área de los que estudian economía, son los que mayores niveles de ingreso ofrecen. Los salarios más altos son los que son especialistas en estos temas, que están relacionados con el dinero y banca. A los que van a cursar la licenciatura, van a poder ver una materia que se llama dinero y banca, y también en macroeconomía
para el resto de la clase, que también ahí van a ver más en profundidad este tema. Esto es algo introductorio, sin tener los conceptos que ustedes se vayan metiendo en lo que es esto. Profe, ¿esta es la última unidad? No, falta una todavía, que es la de Ok. sector externo. Y terminamos la materia. Bueno, yo voy a poner unos horarios de consulta como para prepararnos para el segundo parcial. Ya lo voy a dejar publicado en el aula y para que repasemos temas para el segundo parcial, así aprobamos todas las materias y podemos regularizar. Y también se va a establecer alguna manera de acompañamiento para los que tengan que recuperar el primer parcial. Así queremos que todos regularicen. Y bueno, obviamente el que llega a más de 8 va a promocionar la materia. Profe, se pospuso la fecha del parcial. Eso no te puedo confirmar, Mario. Pero casi seguro. Sí, se pospuso, pero no sé la fecha, no te lo puedo confirmar. Ah, entonces no va a ser el 25. No, seguramente que no. Ah, bien. Así van a tener un tiempo más para estudiar. Por eso ahora ya la próxima semana ya van a tener un día para consultas. Vamos a tener un día para lo que es medición de la actividad económica, porque esa es una unidad bastante difícil. Y otros días para sector público creo que no es tan complicado, ¿no? Porque esa es mucha lectura. Y esta unidad tiene esa parte de lo que es el multiplicador monetario, que es un poquito complicado, y el resto de los temas creo que no son tan complicados. Pero bueno, si ustedes tienen dudas, no dejen de consultar ahí al foro, o si no me envían un correo. Ahí que le estoy dejando. Bueno, algo que quieran aportar, decir, bienvenidos. Y que ayude al dictado de la materia, son bienvenidos. Activen sus micrófonos, porque no veo a nadie. Bueno, si no hay consultas, no estamos viendo las consultas, porque el tema del sector externo creo que lo va a dar creo que le toca a la profesora. La verdad que no sé, voy a hablar acá, no recuerdo. Bueno. Continuo no sería similar a persistente, no. Y me preguntó ahí Matías. No es lo mismo. Así que recuerden esas 3 palabras cuando le pidan la definición de inflación. Y no hablamos de las causas. O sea, cuando uno habla de las causas es porque no estamos, cuando ustedes veían ese gráfico de la inflación, ¿se acuerdan de 70 años que no podemos controlar? Y es porque todavía no hay un debate permanente de cuáles son las causas de la inflación, ¿no? Algunos sostienen que son causas monetarias y otros que no. Y ese es el debate permanente que hay y no nos podemos poner de acuerdo acerca de este tema de las causas de inflación, por lo menos en Argentina. Tal es así que no lo podemos solucionar. Ya saben, bueno, si tienen alguna consulta sobre el tema, entonces yo, son las 6. Antes de las 9, a las 21, subo el práctico y subo ¿qué más estamos por subir? Esta filmina la voy a revisar si me falta algo, pero esta filmina lo que es, básicamente, como les decía, es un resumen de esa unidad 6. Pero bueno, de todas maneras, si les hace falta, la subo. Bueno, hasta luego. Hasta luego, profe. Luego, profe, Luego, gracias. profe. Chao. Chao. Gracias. Hasta luego, Chao. profe. Chao. Hasta luego, profe. Chao.